Recientemente el New York Times publicó un artículo sobre una santa muy importante de Irlanda, ¿no? Una santa de la llamada Edad Media, de la temprana llamada Edad Media, que se llama Santa Brígida. Muchos de ustedes deben haber escuchado de ella, ¿no? Para que se hagan una idea, les doy simplemente el título de este artículo. Dice: mientras la iglesia en Irlanda, la iglesia católica, mientras la iglesia en Irlanda se retira, el culto a una santa prospera, ¿no? Crece, aumenta, thrives, ¿no? Y el subtítulo dice: el culto a Santa Brígida, con su énfasis en la naturaleza y la sanación, se aparta de la fe patriarcal y tradicional del catolicismo en Irlanda y está atrayendo a personas de alrededor del mundo. Entonces, primero les pongo en contexto de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Santa Brígida de Kildare o Santa Brígida de Irlanda, ¿no? Que es la patrona de Irlanda, ¿no? O sea, el patrón, como saben ustedes, es San Patricio, el gran evangelizador de Irlanda, ¿no? El que, según la tradición, expulsó a las serpientes de Irlanda. Y esta tradición proviene del hecho de que, créanlo o no, en Irlanda no hay serpientes ni sapos, ¿no? Por alguna razón no los hay. Y es una santa, pues, muy importante. Es una santa nacional. Y la particularidad es que ella comenzó básicamente es como, digamos así, la madre, la originadora de la vida monacal femenina en Irlanda, ¿no? Ella en el siglo V comienza a juntar mujeres en esta región de Kildare, ¿no? Ella comienza a juntar a estas mujeres y termina siendo una abadesa. Y justamente porque estamos hablando de una época muy temprana en el catolicismo, ella como abadesa dirige estos centros de fe católica de mujeres consagradas, va fundando varios de ellos y básicamente de una manera informal, digamos así, termina siendo la máxima autoridad religiosa en la región, porque a una época muy temprana en la iglesia, y en las imágenes de Santa Brígida la representan con un báculo, ¿no? Ojo, muchas abadesas son representadas con báculo, porque las abadesas, como los abads en la vida monacal, tenían una autoridad total, digamos, sobre la abadía. Y obviamente, como muchos pueblos se formaron en torno a las abadías, tenían una autoridad que trascendía los muros, digamos, del monasterio, ¿no? Pero esta santa, como lleva el nombre de una divinidad pagana celta, ¿no? O sea, precristiana en Irlanda, con el paso de los últimos años se ha ido distorsionando y paganizando, ¿no? Al punto que el señor que escribe el artículo, Ed O'Loughlin, o sea, un irlandés, en el New York Times termina mintiendo, diciendo que fue obispa, ¿no?
y que después el patriarcado, ¿no? Eliminó el episcopado femenino, o sea, inventa una historia que nunca ha sido verdad, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Viene del hecho de que las últimas monjitas viejas de esta congregación, de estas brigidinas, porque hay otras brigidinas, ¿no? Que llevan el nombre, pero esta congregación de estas brigidinas aquí, en Kildare, básicamente se han vuelto populares porque han convertido la tumba original y el pozo de donde sacaba agua Santa Brígida, del lugar donde fue el primer monasterio de Santa Brígida, y donde está la casa de esta rama de las brigidinas, que, digamos, descienden directamente de la congregación fundada por la orden religiosa fundada por esta santa en el siglo V, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 1500 años, ¿no? Lo han convertido en un centro New Age, ¿no? Entonces, resulta que, como explica el autor de este artículo del New York Times, feliz de la vida, dice, entrevista a una de estas monjitas que, o sea, si ustedes ven las fotos, no parecen monjas, no parecen unas señoras mayores, porque todas son bien mayores, que están ahí simplemente como laicas y orgullosas de que esto está trayendo a católicas, no católicas, a paganas, a anticatólicas, a feministas, a New Age, a todo el mundo. Y básicamente en base a muchas leyendas, porque recordemos que como es una santa súper importante, ¿no? Y muy antigua, a lo largo de la historia se han ido creando distintas leyendas, algunas de ellas, digamos, inocentes, ¿no? Como que Santa Brígida le pidió al rey de la región, dame un territorio para poder crear una abadía. Y en esa época recordemos que las abadías solamente podían vivir del trabajo de la tierra. Entonces, no bastaba un espacio para un edificio, se necesitaba una buena cantidad de terreno para agricultura, ganado, para que pudiera sobrevivir económicamente pues el monasterio, ¿no? Y el rey se negó, entonces ella dijo, ya, mira, dame el pedazo de tierra que cubra mi manto. Entonces el rey se rió y dijo, ya, un pedazo de tierra del tamaño de tu manto, pues es un cuadradito, ¿no? Perfecto, dijo. Y según la tradición o la leyenda, si quieren, ella puso su manto y el manto se extendió y al final el rey tuvo que darle una tremenda propiedad, ¿no? Pero después hay otras leyendas que básicamente repiten tradiciones paganas, que vino una luz, que ella encendió un fuego. Entonces, en base a todas esas leyendas que no están en la biografía oficial de Santa Brígida y que tienen vínculos con lo pagano, lo que han hecho estas monjitas es paganizar a Santa Brígida, ¿no? Entonces, han puesto en el pueblo una llama que nunca se apaga, ¿no? Tipo el soldado desconocido, ¿no? Con un fuego que dicen que es el fuego de Santa Brígida. Entonces es como, o sea, yo prendo un cigarrillo y digo que ese es el fuego de San Alejandro, ¿no? Y simplemente continúo pues prendiendo un cigarrillo después de otro cigarrillo, ¿no? Y ni siquiera de San Alejandro yo proclamándome santo, digo de San Alejandro de Bérgamo, que es de donde viene pues el Alejandro ese que está en el misal romano, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, ¿no? El soldado romano que se convirtió y martirizaron en el norte de Italia, ¿no? Entonces, han inventado estas cosas, han creado un jardín zen, ¿no? un jardín esos hechos con piedritas, ¿no? En una dirección. Entonces, todos están alrededor de este fuego, ¿no? Que es la luz de Santa Brígida, ¿no? Entre comillas. Y entonces dan vueltas como quien va por uno de esos laberintos donde uno tiene que hacer rodar una esferita, ¿no? Dándole vueltas para llegar al centro, ya, una cosa así. Entonces caminan, cada uno haciendo su propia pues oración pseudomística, ¿no? Y y luego hay un riachuelo, ¿no? Con agua que baja.
Y este riachuelo le han dicho el agua de Santa Brígida, ¿no? Y digamos, la única vinculación con Santa Brígida, pues, es el hecho de que este riachuelito pasa por Kildare, ¿no? O sea, donde Santa Brígida se estableció, ¿no? Pero no está vinculado a ningún milagro de que ella hizo que el agua saliera, ¿no? Es como si nosotros llamáramos al río Rímac, que es el río, digamos, que atraviesa el centro de Lima, ¿no? Y que es un río, pues, apestoso y horrible. Le pido perdón a mis conciudadanos limeños, pero no creo que nadie se sienta orgulloso del río Rímac, ¿no? Como si nosotros le dijéramos, oye, este es el río de Santa Rosa y puedes venir y remojar tus pies acá porque un milagro va a suceder. Y el milagro va a ser, pues, te van a comer los estafilococos, pues, los pies y lo que metas al agua. Pero ese es el río Rímac, ¿no? Acá es un manantial bonito, ¿no? Entonces, la gente puede mojar sus pies ahí, ¿no? Para recibir la sanación así en general, ¿no? Tipo New Age, frente a una estatua de Santa Brígida, pero esta es una estatua de Santa Brígida que es Santa Brígida simplemente porque estas monjitas dicen que es Santa Brígida, porque es una estatua moderna de una mujer con un vestido así expandido al aire y elevando la mano al cielo como si estuviera bailando ballet, ¿no? Y, o sea, si ustedes averiguan cómo era la vestimenta y ven las imágenes antiguas de Santa Brígida, o sea, lo último que era Santa Brígida era una bailarina de ballet en un hábito, pues, así de Broadway, ¿no? Y la iglesia está, pero no está el Santísimo en la iglesia. Es una iglesia de piedra preciosa, esas iglesias célticas, ¿no? Con unos vitrales muy bonitos, pero básicamente la han convertido en un museo, ¿no? Y, perdón, no es la iglesia, es la catedral de Kildare, ¿no? Es la catedral de Kildare. Es relativamente pequeña para ser una catedral, pero en alguna de las ventanas, por ejemplo, han puesto algunas de esas figuras semicruciformes, ¿no? Entre cristianas y paganas, ¿no? Que uno ve en Arizona o Nuevo México, ahí donde están estos grandes centros New Age, ¿no? Y básicamente es penoso porque se ha vuelto un centro de culto New Age, ¿no? Y claro, las monjitas están contentas porque ya se están muriendo, están muy mayores. Nadie se acordaba de Santa Brígida y ahora ven toda esta gente venir a un centro de peregrinación New Age. O sea, no hay actividad cristiana significativa, o sea, digamos, se celebra la misa, pues, para los 4 gatos que todavía van a misa, ¿no? Pero no hay una atención pastoral, no hay un sacerdote que esté confesando, no se proponen confesiones, no se propone ninguna práctica específicamente católica, ¿no? Y esta, una de las religiosas, la hermana Rita, comenta contenta, ¿no? La gente está viniendo en grupos de todo el mundo, ¿no? Grupos interreligiosos, grupos que no tienen fe, grupo de diosas, literalmente dice grupo de diosas porque están esta rama femenina, pues, vinculada al Wicca, ¿no? Que dicen que las mujeres son diosas, ¿no? Entonces vienen grupos de diosas a juntarse con su amiga diosa Santa Brígida, ¿no? Vienen monjes budistas, todo tipo de personas. ¡Qué lindo! Y miren, no obviamente, como cualquier otro católico comprometido, mi intención es que la iglesia crezca lo más grande posible, ¿no? Y que tratemos de establecer un diálogo con un mundo que está paganizado. Pero no a precio de paganizar y convertir la iglesia en una experiencia New Age. Y ese es un camino que muchos sacerdotes o muchos
evangelizadores están tomando, creyendo que cuando la iglesia se mundaniza, incluso en términos New Age, ¿no? Cuando la iglesia se mundaniza, está evangelizando, entre comillas. Pues ninguna de estas personas que van ahí a Killer, a Santa Brígida, regresan convertidas, creyendo en Jesucristo, que es el único Salvador. No. Regresan después de haber tenido una buena experiencia New Age, ¿no? Entonces, comparto esto porque me parece importante que nosotros hagamos una advertencia, porque ya desde el Papa Pablo VI, en su documento El Evangelii Nunciandi, hablaba de la importancia de la evangelización de la cultura y también de la religiosidad popular, ¿no? O sea, de esos elementos que están en nuestra cultura, que muchas veces están contaminados de paganismo. Y lo que decía el Papa Pablo VI es que lo que el Evangelio hacía con una cultura era purificarla. O sea, destacaba lo mejor de esa cultura y purificaba lo que era impuro de esa cultura. Hoy en día, en el multiculturalismo, eso es asesinato, o sea, traición. Todas las culturas tienen que ser respetadas. Por supuesto que tienen que ser respetadas. Pero la que también tiene que ser respetada es la creencia que tenemos nosotros los católicos del derecho de informar la cultura con los valores cristianos. El que no quiere no lo hace. Pero justamente los grandes papas evangelizadores, el mismo Papa Francisco, siempre nos han indicado que los católicos tenemos que ir en la dirección contraria, trayendo la gente del mundo hacia la belleza de la fe, no disolviendo la fe con el neopaganismo del mundo. Que tengas un buen día.